Para las personas que se acaban de conectar, nuevamente me presento. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, ingeniero industrial de profesión de base, especialista en sistemas integrados de gestión QHSE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Vamos entonces a iniciar con la temática de hoy. Vamos a ver los objetivos del workshop del día de hoy. Vamos a comprender qué exige y por qué exige la ISO 45001 sobre el tema de riesgos operacionales, porque es un tema importante y porque es uno de los temas iniciales por donde inicia pues la planificación de todo nuestro sistema de gestión y por qué es importante hacerlo de una manera consciente y lo más objetivo posible. Vamos a ver metodologías prácticas para el control de riesgos. Todas ellas, créanme, todas ellas son subjetivas. Es a criterio de la persona que está evaluando, pero necesitamos tener elementos para volverlas lo más objetivo posible, ¿vale? Entonces vamos a ver dentro de esas metodologías qué debemos considerar para que no solamente sea criterio de una persona, sino con elementos de verificación pueda tener claro la información de los riesgos que va a calificar, la identificación de los peligros de una manera más objetiva, ¿vale? Y vamos a aprender a usar Kanban para identificar, monitorear y control riesgos en tiempo real, ¿bien? Hoy tenemos un espacio, se me olvidaba comentar, hoy tenemos un espacio más corto que las sesiones anteriores. Hemos venido haciendo espacios de 2 horas larguita de sesión. Hoy vamos a tener, y a partir de este momento vamos a tener sesiones de 1 hora y 15 minutos y 15 minutos de espacio para preguntas. Si no hay preguntas, pues podemos conversar 15 minutos más para un total de 1 hora y media hablando de esta temática tan interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué exige la ISO 45001 sobre riesgos. Hay 4 numerales claves que nos permite agrupar toda la gestión de los peligros y riesgos con base a la norma ISO 45001. El primer numeral clave es el 6.1.1, identificación de peligros. La norma nos dice que debemos identificar peligros de tipo físico, ergonómico, biológicos, químicos, todos los peligros a los que las personas están expuestas dentro de la organización, pues son necesarios identificarlos y eso es lo que nos pide el numeral 6.1.1. Inmediatamente en el numeral 6.1.2 nos dice que hay que evaluar los riesgos y oportunidades, bien, pero nos vamos a enfocar en los riesgos derivados de esos peligros de seguridad y salud. Aquí vamos a hablar de la disciplina, no del sistema de gestión, sino vamos a hablar de la disciplina de seguridad y salud en el trabajo, que es identificar peligros que puedan enfermar o generar accidentes a las personas. Y con base a esos peligros vamos a ver a través de metodologías cómo evaluarlos, ¿vale? Cómo evaluar esos riesgos, su impacto, su consecuencia y poder determinar controles, que es lo que nos permite ir al numeral 8.1 que nos pide la norma, que debemos planificar y generar controles precisamente para evitar que esos riesgos se materialicen. Y en el numeral 9.1.1 nos pide la ISO 45001 que realicemos elementos o que hagamos seguimiento, medición, análisis y evaluación precisamente de la eficacia de esos controles que nos permitan evitar la manifestación de los peligros, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 numerales que enmarcan la planificación desde una identificación hasta un seguimiento, nos enmarcan en miniciclo PHBA y sobre estos 4 numerales vamos a ver cómo a través de diferentes metodologías pues damos cumplimiento a estos 4 numerales. Nunca pierdan de vista para qué es la 45001 para evitar accidentes y enfermedades de tipo laboral. Entonces, con esa premisa y con ese objetivo, pues la norma nos pide a través de estos 4 numerales, pues que garanticemos que eso no pase, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Cuáles son los ciclos? Los ciclos de riesgo operacional, es decir, cómo inicia o cómo nace y hasta dónde termina el proceso de la gestión de los peligros y riesgos de mi organización. En primera instancia, pues debemos hacer una identificación consciente de cuáles son los peligros que nos atañen a nuestra organización, ¿vale? Identificamos peligros, lo que decía la primera diapositiva que estaba incorrecta, ¿no? No identificamos peligros, no identificamos riesgos. Los peligros son la fuente que me está generando, que me puede llegar a generar un daño en las personas o una enfermedad en las personas, es la fuente que me lo está generando. Y los riesgos ya es qué tan probable, por ejemplo, es que ocurra ese o se manifieste ese peligro y si se manifiesta, qué tan grave es para la seguridad o para la salud de las personas. Entonces, el peligro es la fuente general y el riesgo es una evaluación, ¿vale? Es un resultado que me da a partir de una calificación de qué tan probable, por ejemplo, no solamente la probabilidad, por ejemplo, la eficacia de los controles también es parte de la evaluación,
podría ser parte de la evaluación. Y el nivel de riesgo es sencillamente eso, es una calificación que les permite a ustedes determinar qué tan importante o qué tan grave o qué tan severo es un peligro que se pueda llegar a manifestar. Bien. Por eso, después de la identificación de los peligros, precisamente viene esa evaluación en esa cadena o en ese ciclo del riesgo operacional, para posteriormente, con una priorización de aquellos riesgos que ustedes sean más significativos, esa decisión de cuáles son los riesgos significativos, algunas metodologías lo sugieren, pero eso va muy a decisión de la organización, ¿vale? Con base al criterio propio de la persona que está evaluando los riesgos. Para cada uno de esos riesgos priorizados, sin dejar de lado que todos los riesgos, a pesar de que no sean prioritarios, hay que controlarlos, pues se debe generar controles que permitan precisamente evitar que ese riesgo se manifieste o que ese peligro o esa fuente de peligro se manifieste, ¿verdad? Hasta ahí no es suficiente, ¿vale? No es suficiente implementar controles porque no sabemos si son efectivos o no. Por eso hay que hacer elementos de seguimiento y en ese ítem de seguimiento ustedes pueden tener indicadores, inspecciones in sitio, eh, verificación de desviación de no conformidades, ¿verdad? Para poder determinar si los controles que están haciendo son efectivos o no y están permitiendo lograr el objetivo principal, que es evitar que las personas se enfermen o se accidenten. Y por supuesto, con base a ese seguimiento, pues hay que hacer acciones de mejora que me permitan hacer un mejor trabajo en el siguiente ciclo del sistema de gestión. Recuerden que este es un ciclo continuo de mejora continua y a partir de una planificación inicial, al final, con los resultados obtenidos, pues tenemos que generar oportunidades de mejora. Bien, ¿qué tipo de peligros en esa primera cadena del ciclo pueden existir? Bueno, pues se pueden agrupar, por ejemplo, en estas tipologías como peligros mecánicos, todos aquellos que se generen por golpes, cortes, manipulación de herramientas, por ejemplo. Peligros eléctricos como contactos, cortocircuitos, peligros químicos derivados de inhalación o contacto con sustancias químicas, peligros ergonómicos, es decir, de las posturas o movimientos repetitivos que puedan tener las personas, eh, peligros psicosociales como estrés, fatiga o peligros biológicos como virus y bacterias. Es importante la agrupación porque con base a esa agrupación ustedes pueden priorizar por tipos de peligros, ¿vale? Y no por cada peligro específico, sino a partir del consolidado de los peligros eléctricos que ustedes tengan, pues pueden determinar controles específicos para mitigar el peligro eléctrico, así como el químico, así como el ergonómico, y de esa manera ustedes tener controlado todos los peligros identificados a partir de esa agrupación. Bien, perfecto. Bien, vamos a ver entonces de una manera muy rápida, por supuesto no vamos a profundizar por tiempo en cada una de las metodologías, qué herramientas podemos tener para evaluar diferentes riesgos. Bien, he puesto estas 5 metodologías, o 6 porque en la última hay 2, ¿vale? Hay 2 metodologías. De la más sencilla a mi concepto, o de la más simple a mi concepto, a la que tiene o las que tienen una mayor complejidad y tienen unas técnicas más avanzadas que les permitirá a ustedes pues de seleccionar, dependiendo de la naturaleza de su organización, cuál de estas metodologías les puede aplicar, ¿vale? La primera metodología es una matriz cualitativa de 5 por 5, en donde vamos a evaluar por cada uno de los riesgos y por cada uno de los peligros identificados, perdón, el nivel de probabilidad de ocurrencia, es decir, qué tan probable es que ese peligro se materialice y lo vamos a cruzar de una manera matricial por el nivel de consecuencia, que si ocurre ese peligro, qué tan grave puede ser para la salud o la seguridad de las personas, ¿verdad? Es una matriz de 3 por 5 porque las variables de probabilidad tienen 5 elementos y la variable de consecuencia tiene 5 elementos. Es decir, nosotros vamos a poder calificar qué tan probable es a partir de la objetividad de la persona que está calificando. ¿Vale? Podemos tener, por ejemplo, muy probable que algo ocurra, que el evento ocurra, que el peligro ocurra, o es improbable que el evento ocurra, o es posible, o es probable, o muy probable. Las calificaciones o los criterios de evaluación de la probabilidad, recuerden que la ISO 45001 no nos dice cómo, ¿vale? Ustedes pueden determinar las variables de calificación o los criterios de calificación, pero es muy importante que ustedes lo documenten y establezcan un procedimiento de qué significa una probabilidad
alta, por ejemplo, o una probabilidad posible, una probabilidad muy improbable. Recuerden que estas metodologías son muy subjetivas. Para mí es muy poco probable, pero me estoy basando en qué. No tengo criterios de evaluación. Por eso es muy importante dentro de la identificación de los peligros, al momento de identificar, para calificar la probabilidad, incluyan elementos que les permitan tener objetividad. Por ejemplo, ¿qué tanto peligro identificado químico? Por ejemplo, no sé, manipulación de sustancias químicas. ¿Qué tan probable es que me ocurra? Pues tengo que revisar, venga, ¿he tenido eventos en el pasado por esa manipulación de sustancias químicas? Si sí, pues es muy más probable que me ocurra de nuevo, ¿verdad? Ha ocurrido varias veces. ¿Cuántos expuestos tengo? No, tengo 5, ¿vale? Entre más expuestos, mayor probabilidad de ocurrencia. Entre menos expuestos, menor probabilidad de ocurrencia, ¿vale? Eh, por ejemplo, podemos analizar si es una actividad rutinaria o no, ¿vale? Dentro de los elementos a considerar la probabilidad. Una actividad rutinaria es más probable que ocurra el peligro que una actividad que se hace esporádicamente o no rutinariamente. Entonces, esos elementos de calificación de probabilidad es muy importante documentarlos y darle herramientas a la persona que está calificando para poder determinar qué es probable que ocurra qué tan probable es que ocurra este evento. ¿Con base a qué? Con elementos objetivos que le puedan llegar a determinar. Consecuencias probables. Sugieren los expertos que al momento de calificar las consecuencias, pues, si bien no seamos alarmistas, pero sí hay que considerar la consecuencia más grave. Y sobre esa consecuencia más grave que pueda generar ese peligro, pues debemos hacer la calificación objetiva. ¿Vale? Por eso es una matriz de 5 por 5, porque la probabilidad tiene 5 criterios y la consecuencia tiene 5 criterios. Consecuencia, por ejemplo, leve en la salud de las personas, moderada, grave, muy grave. ¿Qué significa grave? No sé, en algunos procedimientos uno puede decir, no, grave es que a partir de 180 días de incapacidad, por ejemplo, que pueda generar ese evento, pues es grave, ¿vale? Entonces recuerden que esos elementos dentro del procedimiento deben estar establecidos para que la persona pueda tomar la decisión de calificar de una manera más objetiva. Ventajas de esta metodología, de una matriz cualitativa 5 por 5 de probabilidad por consecuencia. Es fácil de usar, es muy sencilla, la verdad es de las más fáciles de utilizar, es muy subjetiva, ¿vale? Es visual y entendible para todo el equipo porque a partir de una matriz de probabilidad por consecuencia y colorimetría de los niveles de riesgo resultantes, pues es muy fácil de interpretar, ¿vale? Es muy fácil y entendible para todo el equipo, ¿vale? Es ideal para trabajo en campo, ¿vale? Porque es rápida, podemos evaluarla rápidamente en campo, probabilidad por consecuencia de manera rápida. Desventajas que tiende a ser muy subjetiva, muy a criterio de la persona que está calificando. Yo les recomendaría que ahí se apoyen, si tienen el equipo, ¿no? Se apoyen en diferentes conceptos y se reúnan internamente para hacer una calificación lo más objetiva posible. Bien, recuerden dejarme sus comentarios en el chat en todo momento, ¿vale? Para yo estar leyéndolo sobre la temática que vamos avanzando. Siguiente metodología que yo he traído para acá, para este workshop del día de hoy. Recuerden que hay muchas, ¿no? Yo he traído 5, estas no son todas, ¿vale? Hay muchísimas, pero estas digamos que son las que al menos yo más he visto o he utilizado, ¿vale? Tenemos la INSHT del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España, ¿vale? Que es una metodología también de matricial de probabilidad por consecuencia, pero es una matriz 3 por 3, ¿vale? Es una matriz 3 por 3. Nos dice eh, que tenemos que considerar la probabilidad, ¿vale? En 3 categorías, ¿vale? 3 categorías. Es igualita a la metodología de 5 por 5. Lo que pasa es que está reducida a 3 criterios de probabilidad y 3 criterios de consecuencia, ¿vale? Esa metodología, esta metodología también es muy sencilla, muy básica, es casi igual que la matriz cualitativa de 5 por 5, con la diferencia que esta metodología, si ustedes la buscan en internet, nos dice, nos sugiere ya la aceptabilidad del riesgo con base a los resultados de la matriz de riesgo, ¿vale? Entonces es una matriz muy sencilla, también es muy subjetiva, las mismas ventajas y desventajas que tiene la matriz cualitativa 5 por 5. Es un resultado mucho más cerrado porque es una matriz de 3 por 3, solamente tenemos 3 variables de probabilidad y 3 variables de consecuencia. Las posibilidades de resultados de la matriz 5 por 5 son mayores porque tiene 5 variables de criterio y pueden jugar ustedes con esos criterios, pero las dos son muy subjetivas, las dos son muy sencillas y rápidas de utilizar, ¿vale? Las ventajas de la INSHT adicional a las de la matriz cualitativa que ya mencionamos, ¿vale?
nos ayuda a identificar si las variables o si las medidas de control actuales son adecuadas, porque dentro de la calificación de la probabilidad de ocurrencia considera la efectividad de los controles. ¿Qué tan probable es que ocurra? Dependiendo si han sido efectivos o no los controles, ¿vale? O la consecuencia también considera el nivel de consecuencias dependiendo de los controles si son adecuados o no, ¿vale? Otra metodología definida para la evaluación de la identificación de peligros y valoración de riesgos. Esta ya es una metodología local aquí en Colombia, yo me encuentro aquí en Colombia. Es una metodología GTC 45, ¿vale? Es una normativa, GTC significa Guía Técnica Colombiana numerada la 45. Ustedes la pueden encontrar en internet. También ustedes, no, es decir, a pesar de que sea una norma local, aquí en Colombia no quiere decir que ustedes no la puedan utilizar si se encuentran en otra parte del mundo. Porque recuerden que la ISO 45001 no nos dice cómo, ¿vale? Nos dice que hay que hacerlo, ¿vale? Entonces ustedes podrían adoptarla. La metodología GTC 45, ventajas que tiene, es que no solamente está enfocada a la valoración del riesgo, sino que nos da una metodología para la identificación, nos da una clasificación ya previamente definida, nos dice cuáles son los tipos de peligros, cuándo son peligros químicos, eléctricos, perdón, físicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos, inclusive por fenómenos naturales, aunque esa identificación de peligros va más atada al plan de emergencias, ¿no? Pero es una metodología muy completa porque nos permite no solamente tener criterios de evaluación, sino también de identificación de peligros. En esa metodología es un valor numérico, ¿vale? La calificación, en donde primero vamos a calificar la deficiencia del control, es decir, vamos a calificar para determinar la probabilidad de ocurrencia, vamos a determinar qué tan deficientes son los controles, ¿vale? Si los controles son adecuados o no, para poder después determinar el nivel de exposición que las personas están expuestas a ese peligro y con base a eso calificar la gravedad del daño, ¿vale? Entonces fíjense que aquí hay tres variables para determinar el nivel de riesgo. La eficiencia del control, que yo le he puesto aquí ND, ¿vale? ND es la eficiencia del control. El nivel de exposición, ¿vale? Y la consecuencia. Entonces fíjense que aquí ya tratamos tres variables matemáticas y la metodología es muy completa en el sentido que no deja variables sueltas, es un resultado matemático, no subjetivo, y con base a calificaciones matemáticas me dan un resultado del nivel de riesgo, ¿vale? Ventajas. Consideran las medidas de control, si las medidas de control son eficaces o no. Las metodologías anteriores, sobre todo la cualitativa, solo me dice qué tan probable es que ocurra y si ocurre qué tan grave es la consecuencia, pero no me dice cómo evaluar la probabilidad. Entonces, la GTC 45 sí considera, entre otras cosas, pues qué tan eficaces son los controles y considera el nivel de exposición de las personas a ese peligro matemáticamente. Y con esa calificación matemática, pues puede que sea mucho más objetivo el resultado del nivel de riesgo. Bien. Esa metodología es muy usada aquí en Colombia, casi el 90% de las empresas que yo conozco la usan, ¿vale? Aunque usted he encontrado empresas, por ejemplo, que combinan metodologías. La identificación de peligros, por ejemplo, GTC 45, que es muy completa para la identificación porque permite tener una clasificación, toman esta parte de la GTC 45 para la identificación y la pueden combinar, por ejemplo, con INSHT para la evaluación. Entonces, tienen una metodología para identificación combinada con otra metodología para la valoración. Eso también es posible hacerlo. O ustedes podrían tener un mix de todas, ¿vale? Y hacer una metodología propia, ¿vale? Ninguna parte de la norma nos dice que nos tenemos que casar con una. Nos dice que tenemos que identificar y valorar los riesgos. Bien. La GTC 45 también establece los niveles de control o las jerarquías de controles que debemos considerar para establecer control. Entonces, fíjese que es una norma muy completa porque tiene en cuenta todo, la identificación, la valoración y la determinación de control. Entonces, pues yo la sugiero, pues porque soy colombiano, por supuesto, y porque me parece una metodología completa, sin desmeritar las otras, ¿no? Lo que pasa es que esta es un poco más objetiva y tiene criterios más objetivos que las anteriores. Sigue siendo subjetiva, por supuesto, sigue siendo subjetiva porque al momento de calificar es subjetiva, pero me da elementos que me pueden ayudar a considerar por qué califico de una forma y por qué califico de otra. Bien, ya viene una metodología un poco más avanzada, una metodología, por ejemplo, el método FINE, que es una metodología que se usa en ambientes de mayor complejidad porque nos ayuda a calcular el riesgo con tres variables cuantitativas. La probabilidad de ocurrencia, ¿vale? La frecuencia de exposición y la gravedad del daño. También es muy similar a la GTC 45, ¿no? Es muy similar a esa metodología porque nos ayuda también a partir de tres variables
probabilidad, frecuencia de exposición y gravedad, poder determinar el nivel de riesgo, ¿vale? Ventajas de esta fórmula cuantitativa, al igual que la GTC 45. Ventajas que tenemos, resultados más precisos porque estamos enmarcados en definiciones con resultados matemáticos. Es ideal para justificar inversiones en seguridad porque nos ayuda a cuantificar la gravedad del daño, por ejemplo. ¿Dónde se aplica? Pues en empresas un poco más robustas, como por ejemplo, no tanto administrativas, sino como empresas de industria, logística, energía, laboratorios, por ejemplo, son metodologías que nos ayudan a utilizar esta metodología. Ya ahora sí, basados en la ISO 31010, que es una metodología que tenemos nosotros diseñada o a partir de esa definición de la ISO 31010, es la metodología que nosotros utilizamos en Kantan Software, por ejemplo, ¿vale? Y es una metodología que pues tiene diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, la metodología ANFE, que yo le he puesto ahí. ¿Qué es ANFE? Análisis de modos y efectos de fallo, ¿vale? ¿Qué nos ayuda a hacer esa metodología? Nos ayuda a examinar posibles fallas en procesos o productos, nos ayuda a evaluar la gravedad de ocurrencia y detección de cada modo de falla. ¿Por qué es un poquito más compleja o más completa? Porque no solamente se dedica a establecer criterios de evaluación, sino que nos dice un proceso para hacerlo, ¿vale? ¿Cuál es ese proceso? Primero nos dice la metodología que hay que determinar lo que hay que identificar, es decir, venga, nos reunimos eh, o determinamos qué es lo que vamos a identificar o cuáles son las áreas que vamos a identificar dentro de la organización. Entonces, establecemos, nos da criterios para establecer que debemos primero identificar los sitios y las áreas donde pueden ocurrir eventos, ¿vale? Nos dice la metodología que debemos crear un equipo interdisciplinar, es decir, no nos dice, ninguna metodología nos dice quién lo debe hacer, nos dice los criterios. Esta metodología nos dice que debemos establecer para poder identificar esos peligros un equipo interdisciplinar, es decir, un equipo conformado por personas de diferentes disciplinas, no solamente la persona que está inmersa en el tema de seguridad y salud, esa es una de las personas del equipo, pero también nos dice que debemos reunirnos con la persona donde ocurre el evento, donde ocurre el peligro, por ejemplo, la exposición del peligro, las personas técnicas, la gerencia general, por ejemplo, personas interdisciplinarias que les permita tener a ustedes un criterio mucho más objetivo. Por supuesto, esta metodología lleva más tiempo, ¿vale? Pero es por supuesto mucho más precisa. Nos dice que establezcamos los pasos que vamos a seguir para la identificación de los peligros, ¿vale? Cuáles son los elementos de gravedad, de ocurrencia, ¿vale? Y elementos de detección de cada uno de los peligros. Dice, por favor, reunámonos y determinemos los niveles de gravedad, ocurrencia y detección que vamos a tener. Para posteriormente a esa evaluación de los riesgos, poder seleccionar en conjunto con el equipo interdisciplinario, pues las prioridades que vamos a atacar, ¿vale? El equipo interdisciplinario es el que establece cuáles son los riesgos significativos y cuáles son los que van a atacar en primera medida, ¿vale? Posteriormente, nos dice la metodología que, por supuesto, hay que establecer los controles definidos en conjunto con el equipo interdisciplinario para posteriormente hacer una supervisión permanente de la efectividad de esos controles. Fíjense que el método FIND, más que enfocarse o más que yo enfocarme en qué significan los criterios de evaluación, me establece el proceso que debo seguir para poder tener una identificación y una valoración mucho más objetiva, ¿verdad? El método HACCP, por ejemplo, el método HACCP, que también es uno de los elementos más relevantes dentro de la metodología, ¿vale? ¿Qué nos permite ese método HACCP, por ejemplo? ¿Qué significa HACCP? Análisis de peligros y operabilidad, ¿vale? Es lo que nos dice esa metodología. Nos ayuda a identificar desviaciones en procesos complejos a través de un análisis en grupo, es muy similar al ANFE, ¿vale? Y nos aplica o nos ayuda a hacerlo, por ejemplo, en procesos complejos, como procesos químicos o farmacéuticos, por poner algunos ejemplos. Y es muy similar a la metodología ANFE, ¿vale? A la metodología ANFE es muy similar en ese sentido, ¿vale? También nos dice la metodología, al igual que la ANFE, la HACCP nos dice que hay que determinar las áreas de criticidad, ¿vale? Determinar cuáles son los puntos clave o los sitios que vamos a identificar, definir y en conjunto definir cuáles son las posibles desviaciones o cuáles son los posibles peligros que vamos a evaluar. Y la diferencia es que en esta metodología nos dice que periódicamente debemos hacer sesiones HACCP. ¿Qué son las sesiones HACCP? Venga equipo interdisciplinario, nos reunimos y evaluamos qué tan efectivos han sido los controles establecidos. Bien, entonces digamos que estas son las metodologías, digamos,
¿Qué más comúnmente se usan? Por supuesto, insisto, hay muchas más, hay metodologías que muy seguramente no conozco porque son propias, pero esto les ayuda a ustedes a tener una mayor vi- eh, visual de las posibilidades que ustedes podrían llegar a tener, ¿vale? ¿Cómo elegir la metodología adecuada? Digamos, empresas de menor impacto, me refiero al nivel de riesgo, que podamos tener, no sé, lesiones muy bajas o no tener tanto nivel de riesgo crítico en mi organización, empresas de pequeñas, por ejemplo, o administrativas, con la matriz cualitativa 5x5, la INC, o inclusive la GTC 45 sería suficiente, ¿vale? ¿Vale? Empresas ya industriales, por ejemplo, pequeñas industrias, la metodología GTC 45, la NSHT sería suficiente, ¿vale? Y ya empresas de alto riesgo, ¿vale? De alto riesgo, que sus actividades son críticas, que la consecuencia de muerte está presente en muchas actividades, por ejemplo, sí deben considerar metodologías como ANSE, HACCP, para que les ayuden a ustedes a determinar controles mucho más claros y mucho más objetivos. ¿Bien? Perfecto, estoy tratando de leer por aquí preguntas también, no tengo ningún comentario, les agradezco pues animarse a establecer algún comentario dentro de la charla para que esto sea un poco más dinámico y no haya como una sola cátedra de mi parte. Por supuesto, habrán personas en este espacio que tienen mucha más experiencia, entonces les agradezco también dejarme los comentarios, preguntas, yo los estaré leyendo a lo largo del workshop. Bien, seguimos. ¿Cómo establezco los controles operacionales? Bien, la GTC 45, a partir de la jerarquía de controles, perdón, nos establece los niveles jerárquicos de cuáles son los niveles, perdón, cuáles son los controles más efectivos a los menos efectivos, ¿vale? Y los enmarca o los he enmarcado en una pirámide desde lo más efectivo a lo menos efectivo, ¿vale? Para que ustedes consideren cuáles son los peligros o cuáles son los controles más efectivos que ustedes deben implementar para evitar que se manifieste un peligro, ¿vale? Esto también, por supuesto, depende de los recursos, ¿no? Pero, pues, ahí está el trabajo nuestro internamente para generar conciencia dentro de la alta dirección, ¿no? ¿Cuál es el control o el nivel de control más efectivo? La eliminación. ¿Qué es lo más efectivo que puede ocurrir para evitar que un peligro se manifieste? Pues eliminar el peligro, que ya no existe el peligro dentro de la organización. Bien, por ejemplo, tengo una máquina dentro de mi organización que me lava cubetas, por ejemplo, para mi proceso logístico. Y esa máquina genera mucho ruido, ¿vale? Y pues las personas están expuestas a ese ruido, ¿vale? ¿Qué es lo más efectivo? Pues saque la máquina de la empresa. Es lo más efectivo. No lo tenga en la empresa y evite que sus personas estén en contacto con esa máquina, ¿vale? Es lo más efectivo. Si lo podemos hacer, es lo mejor, porque no tenemos que hacer nada más. Ya eliminamos el peligro y quitamos el peligro. Eso, por supuesto, a veces es lo más difícil, pero sí es lo más efectivo. Si no lo puede eliminar, entonces sustitúyalo, reemplácelo por algo menos peligroso. Venga, entonces, bueno, no lo puedo sacar la máquina, pero venga, entonces la cambio en el mercado por una máquina que me garantiza menos niveles de ruido y la cambio por otra que me genere menos ruido. Si no lo puedo hacer, vamos a establecer entonces controles de ingeniería. Listo, entonces vamos a aislar la máquina, vamos a ir a diseñar el proceso y lo vamos a sacar de mi bodega de producción, de mi centro de distribución, la voy a sacar de esa bodega y la voy a poner por allá aislada, ¿vale? La voy a encerrar en un cuarto aparte, le hago un rediseño del proceso, un rediseño de ingeniería y la aíslo. Y allá solamente van a entrar las personas que tengan que entrar y ya dejo de exponer a toda mi proceso productivo, por ejemplo. Si no lo puedo hacer, bueno, entonces venga, hagamos un control administrativo, establezcamos procedimientos donde me digan que en cierto tiempo en ciertos horarios voy a lavar las cubetas. Venga, formo a las personas en cómo se manipula correctamente esa máquina, cuánto tiempo debe estar expuesta y cuánto máximo puede tener de exposición. Y venga, hacemos señalizaciones, por ejemplo, que también es un control administrativo para evitar que personas ajenas se expongan a ese riesgo. También son controles en esa jerarquía menos efectivo que los anteriores. Y el último es la introducción o la dotación de elementos de protección personal. ¿Qué hacemos nosotros como responsables del sistema de gestión? Siempre, necesita un casco. Es lo primero que pensamos. Necesita tapaoídos. Es lo primero que pensamos. Siempre que establecemos un control operativo de seguridad y salud, estoy seguro que el 90% de nosotros siempre nos decimos, ay, venga, dotamos al personal de tapaoídos. Eso es lo menos efectivo, porque la persona sigue siendo expuesta al peligro, ¿vale?
Y los elementos de protección personal pues no son 100% efectivos en la mayoría de los casos, ¿bien? Entonces ese elemento menos efectivo es en lo último que debemos pensar. Siempre deberíamos pensar y lograr acciones que nos permitan en esta jerarquía establecer controles desde la eliminación y si no podemos ir bajando, pero siempre pensando primero en esta jerarquía y si no puedo, ahí sí ir bajando, ¿vale? Pero en lo posible siempre empecemos a pensar desde aquí, no desde aquí. Siempre nos empezamos a pensar desde ese nivel, ¿vale? Bien, perfecto. Vale, aquí nos pregunta Yamila. Gracias por tu pregunta, Yamila. Dice Yamila, ¿es posible que cuestionen o sea una no conformidad utilizar una herramienta básica, por ejemplo, la matriz 5x5, en una organización compleja? No, no es objeto de no conformidad, Yamila, porque la norma no me dice cómo hacerlo, ¿vale? No me dice cómo hacerlo. El problema es que al evaluarlo, Yamila, al hacer la identificación y valoración de los riesgos, sí que queden mal evaluados, ¿vale? Sí que no tengas elementos de evaluación y una no conformidad sí sería, por ejemplo, haber dejado de lado la identificación de peligro o haberlo evaluado mal y como un auditor se da cuenta que lo evaluaste mal porque va y mira los controles y no han sido efectivos porque ha tenido, no sé, 10 accidentes en los últimos meses por culpa de ese peligro. Entonces, en ese momento sí te pueden cuestionar no la metodología, sino la forma en que determinaste los controles o calificaste el riesgo para cierto peligro, ¿vale? Pero ningún auditor o ninguna norma mejor establece que es una desviación utilizar una metodología específica. Tú puedes utilizar la que tú quieras, ¿vale? Lo que pasa es que las metodologías que yo mostré al final, pues tienen mayor complejidad de análisis. Entonces, pues muy seguramente es menos subjetiva que la primera. Entonces, por eso puede llegar a ser un poco más sugerida para procesos muy críticos, pero ninguna, o sea, tú te puedes casar con la que quieras, Yamila, tú, inclusive lo dije, puedes hacer una combinación entre varias, ¿vale? La que a ti te mejor te parezca, y si la 5x5 te está funcionando, pues con esa sigues trabajando, no es necesario cambiarla. Bien, gracias, Yamila, por tu pregunta. Ahora, una vez determinemos los controles y los implementemos, pues por supuesto hay que establecer, como nos decía al principio el numeral de la ISO 45001, pues establecer medidas de seguimiento, medición y seguimiento del desempeño del sistema de gestión. Los indicadores son elementos clave para poderlo hacer, ¿vale? ¿Qué tipo de indicadores podemos tener? Por ejemplo, cantidad de controles o porcentaje de controles implementados versus planificados, o sea, actividades ejecutadas sobre las planificadas. Ya vimos en sesiones anteriores que para poder determinar las actividades de ejecución o de control del sistema de gestión, pues debo hacer una priorización de los peligros más significativos de mi organización. Y con base a esa priorización establezco actividades enmarcadas en algo que se llama programas de control operacional, programas de gestión, planes de trabajo, ¿vale? Encaminadas a mitigar un peligro específico. Bien, en ese sentido es importante establecer primero indicadores que me permitan saber si se están implementando o no, porque de nada vale planificarlos si no se están ejecutando y si no se están ejecutando, pues no están siendo efectivos, por supuesto. Los tiempos de respuesta a incidentes, no solamente los tiempos de respuesta, sino cantidad de incidentes son elementos clave del desempeño del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque si ocurre un accidente o un incidente, pues es una desviación de un control que no está siendo efectivo o es un control que no está establecido, ¿vale? Por eso es importante y se establece dentro de la buena práctica de la gestión de incidentes que todo accidente pues genera una no conformidad porque es una desviación del sistema de gestión. Pues si a ti te ocurrió un accidente es porque algo falló o no lo identifiqué o no lo valoré bien o el control no es suficiente y pues tengo que mejorarlo. Y qué mejor que hacerlo a través de una no conformidad para evaluar cuáles fueron las causas que generaron ese incidente y determinar acciones que me permitan evitar que vuelva a suceder. ¿Vale? Por eso es importante también tener eh, estos incidentes como elementos de entrada para la calificación. Venga, ¿cuántos accidentes me han ocurrido en los últimos 3 años por este peligro? No, 2 en los últimos 3 años. Ah, pues entonces es menos probable que ocurra, por ejemplo. ¿Vale? La frecuencia y severidad de los accidentes encaminado con el punto anterior. ¿Qué tan severos han sido los accidentes para poder determinar consecuencias al momento de calificar? Son elementos indicadores clave para poder determinar si los controles son efectivos o no. Bien. La gestión de accidentes de no conformidades son elementos claves que la ISO 45001 nos enfatiza que debemos hacer un proceso riguroso de investigación, ¿vale?
El objetivo principal del sistema de gestión es que las personas no se accidenten y no se enfermen. Y si se accidentan, pues debemos ser críticos sobre qué falló, ¿vale? ¿Qué falló? ¿Vale? Hay que convertir cada evento en una oportunidad de aprender, ¿no? He encontrado empresas, por ejemplo, que no reportan accidentes porque les dañan los indicadores. Pues, hombre, el número es un número. La salud de la vida de la persona es otra cosa totalmente diferente, ¿vale? No sean negligentes en el sentido de que es más importante para su organización no reportar accidentes que prevenirlos, ¿vale? Entonces, la investigación de los accidentes, pues les da a ustedes entrada para determinar qué falló y con base a ese fallo, pues poder determinar qué pasó, ¿vale? ¿Qué pasó? Y analizar acciones que les permitan a ustedes implementar nuevos controles para evitar que eso vuelva a fallar, ¿vale? Recuerde que hay tres tipos de controles que hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? Controles que pueden fallar, los controles humanos. Ah, la persona no quiso ponerse los elementos de protección, omitió el procedimiento, omitió la señalización, por ejemplo, ¿vale? Entonces, puede haber un fallo en los controles humanos. Controles documentales que hablamos en sesiones anteriores. Puede que no tengamos establecido un procedimiento de cómo hacerlo o lo tenemos establecido y no es claro para las personas. Las personas no lo conocen, por ejemplo. Entonces, es otro control que puede haber fallado. Y controles directamente en la operación. Venga, no tengo barreras para evitar ese peligro. No tengo barreras, no tengo señalización que me permita evitar que las personas se accidenten, por ejemplo. Entonces, consideran esos tres tipos de controles al momento de evaluar cuál de ellos fue el que falló o qué conjunto de ellos fue el que falló. Bien, desafíos para la seguridad y salud operacional, ¿vale? Todas las normas, incluyendo la ISO 45001, no está exenta de desafíos, ¿vale? Los beneficios a largo plazo superan con creces las dificultades, la seguridad es un campo en constante evolución, esto no es definitivo, ¿vale? Nunca tendremos un sistema de gestión perfecto, nunca lo tendremos. Eventos siempre lo podemos tener, pero la idea es mitigarlos a un nivel que la organización los pueda tolerar, que podamos vivir con ese nivel de peligros, a ese nivel debemos llegar. ¿Qué herramientas les permiten a ustedes tener eh, ayudas para poder hacer un trabajo mucho más efectivo? La automatización del sistema de gestión es un elemento clave, ¿vale? Tener toda la información en un solo sistema que les permita a ustedes tomar decisiones en tiempo real es importante. Tener Big Data y inteligencia artificial, poder tener monitoreo predictivo de riesgos es supremamente importante hoy en día para poder determinar qué acciones debemos hacer antes de que ocurran, ¿vale? Y herramientas, pues, que nos permitan a ustedes tener de una manera ágil y rápida, pues tener, por ejemplo, capacitación en tiempo real, por ejemplo, capacitación en entornos seguros. Bien, entonces digamos que hasta aquí sería como la presentación inicial para ponerles en contexto de por qué la importancia de la gestión de riesgos operacionales en seguridad y salud del trabajo es un elemento clave para poder determinar qué vamos a hacer. Les agradezco si en este momento tienen algún comentario, alguna duda que nos podamos compartir. Yo los voy leyendo aquí en el chat. Yamila, muchas gracias por tu dedito arriba. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Cantan Software, en LinkedIn Cantan Software. Aquí falta nuestra página de YouTube, ¿vale? Cantan Software también lo vamos a encontrar. Ahí van a estar todos los videos de estas sesiones, todo lo que hemos, eventos que hemos tenido en el pasado y todos los eventos futuros van a estar ahí disponibles para que también nos sigan en redes. Bien, seguimos entonces. Recuerden visitar nuestra página cantansoftware.com. Ahí están todo el catálogo de productos, mejoras, novedades, eventos, precios, todo lo relevante. Nos pueden contactar a través de esa página. También a las personas que me quieran contactar directamente al correo que les dejé o a través de la página también vamos a poder contactar con nuestro personal para estar en contacto en todo momento. Bien, vamos a pasar entonces a la parte práctica, ¿vale? En nuestro Cantan Software, ¿cómo vamos a poder hacer esa gestión de... gracias Yamila por tus comentarios, dice Yamila, excelente tu exposición, concisa y completa. Muchas gracias Yamila, te agradezco tu comentario, me motiva a seguir participando en estos eventos. Les decía que vamos a pasar a la siguiente parte, que es la parte práctica de Kantan. Gracias, Ulisa. Y vamos a ver cómo herramientas como Kantan Software nos van a permitir, pues, hacer esa gestión de riesgos, ¿vale? Yo quisiera que en algún momento todos dejáramos dejar de pensar en cosas operativas y nos centráramos en lo importante que es el análisis de los riesgos y determinación de controles. Herramientas como Kantan Software nos van a permitir eso. Venga, sáquense de la cabeza que tengo que hacer un Excel y que tengo que hacer la fórmula y no.
la herramienta lo que le tiene que permitir a ustedes es tomar decisiones a partir de una información, ¿vale? Entonces, pensando en eso, Kantan Software está diseñada para eso. Les decía que cada vez que cambio de pantalla, les agradezco un dedito arriba. Si en este momento están viendo la pantalla de mi navegador, vamos a dar sesión, inicio de sesión a Kantan Software a través de un usuario y contraseña. Entonces, les agradezco a todos, sí. Si tenemos, gracias perdón si lo leo mal, a Leli, Yamila, gracias por la confirmación. Bien, perfecto. Listo. Recuerden que Kantan Software es un software tipo SaaS, es decir, vamos a poder tener acceso desde cualquier navegador, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. No es una aplicación instalada, sino es un acceso en la web. Y ustedes a través de usuarios y contraseñas y niveles de acceso, pues van a acceder a la plataforma, ¿vale? La plataforma es una plataforma modular, es decir, tenemos un módulo específico para dar alcance a cada elemento del sistema de gestión. Y por cada módulo, pues ustedes van a tener la oportunidad de dar alcance a cada uno de los elementos. Bien, yo hago parte del equipo que desarrolla, pues desarrolla no, que configura o define las aplicaciones que son necesarias para dar alcance a los sistemas de gestión, ¿vale? En ese sentido, pues nosotros tratamos de que sea lo más sencillo, lo más ágil, lo más básico al momento de manipular la herramienta para que ustedes tengan acceso a lo que necesitan de una manera muy ágil. Pensando en eso, perdón, en la pantalla inicial de nuestro Kantan software, pues vamos a tener un mapa de navegación que simula o tratamos de simular, por supuesto podemos mejorar siempre, pero tratamos de simular el nacimiento de un sistema de gestión y las aplicaciones que hacen parte de ese nacimiento, de esa planificación. Y a partir del recorrido natural de un río, vamos pasando por las diferentes aplicaciones hasta el desenlace del río, que sería visualizando la mejora continua, ¿no? Entonces, digamos que esto es una forma de acceder. También tenemos diferentes formas de acceder, como por ejemplo por numerales de la norma, ¿vale? Y aquí tenemos los numerales o la estructura alto nivel de las normas ISO, y a partir de esa estructura, pues dando clic en cada uno de los elementos, pues podemos acceder a cada aplicación, ¿vale? Acuérdense que tenemos un módulo para cada elemento, ¿bien? Hay unas aplicaciones que dependiendo de la norma son transversales, ¿vale? Donde cambian harto y donde tenemos diferentes aplicaciones en la parte de controles operacionales. ¿Por qué? Porque los controles operacionales sí son específicos por cada norma, ¿bien? Específicos por cada una de las normas, ¿bien? Entonces vamos a ver en primera instancia cómo hago la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en Kantan Software, ¿bien? Yo puedo acceder a través de esta opción de planificación, gestión de riesgos, o puedo acceder aquí dándole clic al análisis de riesgos, o puedo buscar la aplicación directamente riesgos, ¿vale? Voy a ingresar aquí, análisis de oportunidades y riesgos, ¿bien? Perfecto. Lo que estamos viendo en pantalla es una aplicación que se llama gestión de riesgos y nos permite a través de una metodología o un modelo de gestión establecido, configurado, pues poder analizar riesgos, identificar peligros, evaluarlos y determinar controles. Dependiendo de la norma que ustedes tengan contratado con nosotros, pues tendrán diferentes modelos. En esta sesión nos vamos a centrar en este modelo de la ISO 45001, matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿vale? Y lo que estamos viendo al frente de ese modelo es las diferentes matrices o evaluaciones que tiene este centro de demostración, ¿vale? Ustedes van a poder crear tantas mediciones necesiten hacer. Yo entiendo que ustedes, o todos, me incluyo, estamos acostumbrados a ver una matriz muy grande, ¿no? Muchas filas, muchas columnas, y a veces nos da pereza diligenciarla o a veces nos da pereza actualizarla porque eso es mucho trabajo, ¿cierto? Yo lo entiendo y estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué me va a permitir la plataforma? Cada vez que yo creo una matriz, esto es una matriz que está acá, esa matriz va a estar en elaboración, en primer estado. Y yo puedo hacer creaciones de matrices o cambio de versiones de matrices a partir de una matriz que está existente. Entonces, por ejemplo, yo hice la creación de mi matriz al inicio de año para empezar mi ciclo y analizar las actividades que debo determinar como controles, pero por allá en marzo me ocurrió un accidente. Recuerden que cada vez que ocurre un evento como un accidente, por ejemplo, pues es necesario evaluar dentro de las acciones para evitar que ese peligro vuelva a manifestarse y se accidente, pues debemos hacer la actualización de la matriz y analizar si está correctamente evaluada. Pensando en eso, nosotros podemos hacer copias de matrices que estén vigentes, por ejemplo, e iniciar una nueva matriz a partir de la información que ya exista de la matriz copia y hacer una actualización.
A través de estados, ustedes van a poder entonces tener matrices que ya no estén vigentes en su organización, por ejemplo, sean de periodos anteriores, actualizaciones anteriores. Vamos a tener matrices que estemos elaborando o podemos tener matrices que estén vigentes. La idea es que ustedes ante una auditoría o ante las personas que están manipulando la herramienta, pues siempre la que esté vigente va a ser la matriz actual. Y pensando también en que es muy complejo manipular una matriz de muchas filas, muchas columnas, es muy incómodo. Ya voy cuando voy por allá en la fila AC, en la columna AZ, ya no me acuerdo qué peligro era, ¿vale? Entonces, pensando en eso, nosotros hemos diseñado una forma de diligenciamiento de la matriz que a mi concepto es más cómoda, que es a partir de un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Escoger esas columnas, esa cantidad de columnas que tenemos en las matrices e ir diligenciándola, pero por etapas o por ciclo de vida. Primera etapa, identificación de las zonas. Listo, identifique las zonas. Segunda etapa, identificación de los peligros de cada zona. Listo, tercera etapa, evaluación de los riesgos de cada zona. Y así ir avanzando a partir de un ciclo de vida. Bien, entonces vamos a hacer no quiere decir que no la podemos diligenciar de manera matricial, también la podemos diligenciar. Ustedes tomarán la decisión de cómo diligenciarla. Pero a mí me parece más cómodo a partir de un ciclo de vida y es como lo voy a mostrar en este momento. Bien, entonces esta matriz, perdón, tiene 4 etapas. 1, 2, 3, 4 etapas. La primera vamos a identificar los peligros. Una vez identificados, vamos a valorar los riesgos. Luego vamos a determinar los controles y vamos a determinar la eficacia de los controles y evaluar qué tan eficaces fueron esos controles para determinar el riesgo residual y determinar los planes de tratamiento. Como les decía, esto es una metodología basada en ISO 31000, donde permite tener una valoración inicial, el riesgo puro, ¿vale? Luego establecer unos controles y con base a la eficacia, pues determinar si son eficaces o no y si ayudaron a mitigar el riesgo, ¿vale? Esta primera fase tiene 3 etapas, ¿vale? Primera fase con 3 etapas. La primera fase de identificación de la zona lugar y aquí vamos a ir añadiendo de un inventario de zonas que ustedes van a tener, aquí solamente hay una, pero ustedes van a ir creando las zonas y lugares que ustedes necesiten dentro de su organización, todas las zonas donde vamos a identificar los peligros, ¿vale? Si estuviéramos utilizando una metodología HACCP o una metodología ANFE, venga equipo de trabajo, vamos a identificar todas las zonas y lugares que tenemos dentro de la organización. Señor de producción, dígame las zonas donde usted trabaja. Señor de logística, cuáles son los procesos suyos. Señor de administración, venga, me dice las zonas y lugares suyas, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí nos ayuda. Podemos hacer un solo usuario adaptándonos a la metodología de 5x5, por ejemplo, que nos dice que debemos establecer un equipo de trabajo, pero aquí nos podemos reunir todos y establecer esas zonas. Bien, seguimos con la diligenciamiento de la matriz. Ahora, por cada zona, vamos a vincular las actividades de cada zona. Entonces aquí desplegamos la zona y vamos a poder añadir todas las actividades. Venga, señor de logística, ¿usted qué es lo que hace en despacho de mercancías? Ah, no, lo que yo hago es, no sé, empaque de productos, por ejemplo. ¿Qué tan frecuente lo hace? ¿Es rutinario o no rutinario? ¿Vale? Todos estos elementos de identificación de las zonas son editables. Ustedes pueden configurar dentro de la plataforma cuáles son los campos que ustedes requieren para identificar las actividades, por ejemplo, ¿vale? Ustedes a medida que vayan alimentando la plataforma, se van a ir creando las zonas y ustedes van a tener un inventario de todas las zonas de su organización. Ah, mira, aquí tenemos transporte de medicamentos, uso de agua potable, embalaje de mercancía, envasado, y ustedes van a ir creando y almacenando la información disponible en la plataforma. Una vez identifiquemos, por ejemplo, en despacho de mercancía tenemos transporte de medicamentos y uso de agua potable en procesos de producción como actividades rutinarias, vamos a identificar por cada actividad cuáles son los peligros asociados a esa actividad. Y aquí también vamos a ir añadiendo los peligros. Y aquí yo puedo ir a hacer una identificación, ¿vale? De cuál es la fuente real del peligro. Aquí identifico y vamos a tener un inventario de fuentes ya definidas de peligros o vamos a ir creando si no existe la fuente del peligro. Vamos a determinar también cuál es el peligro en sí, de qué tipo es, miren la clasificación que veíamos al inicio, ¿vale? Y los efectos que pueden ocurrir si ese peligro se manifiesta. A medida que ustedes vayan identificando peligros, pues la plataforma va a ir almacenando esos peligros, aquí no se ven, pero aquí van a estar todos los peligros inventariados a medida que vayamos creando los peligros en la plataforma para que ustedes puedan seleccionar los peligros existentes. Ahora, estos son todos los peligros, por ejemplo, de transporte de mercancías, movimientos repetitivos, manipulación de sustancias químicas, estrés por sobrecarga de trabajo, peligros psicológicos, químicos, ergonómicos, vale. Ahora, estoy creando un peligro a partir de un análisis de riesgo, ¿vale? Pero, ¿cuál sería el ideal? ¿Vale? O sea, yo lo estoy haciendo aquí sentado en mi escritorio,
¿cierto? En una oficina, identificando los peligros. Pero ¿cuál es lo ideal? Que esos peligros se identifiquen en sitio. Venga, señor de logística, venga, damos un recorrido por todo su proceso y vamos mirando y vamos identificando los peligros, ¿cierto? Así debería ser, porque es que en la oficina se me puede pasar, ¿cierto? No, no tengo toda la visual. La idea es que venga, nos ponemos las botas, vamos a sitio, vamos a campo y vamos a establecer los peligros. Vamos a mirar los peligros. Pensando en eso, voy a compartirles en este momento mi pantalla de mi celular, ¿vale? Voy a compartirles la pantalla de mi celular. Permítanme un segundito. Perdón, un segundo. Ahí está. Perdón. Pensando en eso, pues nosotros hemos diseñado una aplicación móvil, ¿vale? Una aplicación móvil para que ustedes en sitio vayan identificando los peligros, ¿vale? Recuerden que cada vez que cambio de pantalla les agradezco por favor confirmarme con una manito arriba si están viendo la pantalla de mi celular. Gracias Yamila por tu confirmación. Gracias Marta, perfecto. Eduardo, Ramón, muchísimas gracias por la confirmación. Entonces, vamos a hacer de cuenta que la identificación de peligro la vamos a hacer como debe ser, en sitio. Venga, nos ponemos las botas y nos vamos. Entonces, nosotros tenemos una aplicación que ustedes cuando contraten la plataforma con nosotros lo van a encontrar en el Play Store o en el App Store que se llama Cantan Móvil o Cantan Mobile, ¿vale? Y al momento de ingresar, ustedes van a introducir su usuario y contraseña, igual que en la plataforma web, para poder pues tener acceso a ciertas aplicaciones que tenemos desde la suite mobile, ¿vale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, todas las tareas que están fuera de plazo, cuáles tareas tengo vencidas, cuáles tengo para hoy, cuáles están próximas. Aquí tenemos diferentes opciones, pero nos vamos a enfocar en esta que se llama peligros, ¿vale? En esta de peligros, lo que me va a permitir es yo poder ir identificando por sitios. Aquí, por ejemplo, hay sitio principal, podríamos tener varios sitios. Poder identificar los peligros en sitio, ¿vale? Entonces aquí podríamos entonces hacer el registro. Recuerden que los campos que están viendo aquí son personalizables. Ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran acá, ¿vale? Yo tengo aquí unos de ejemplo. ¿Cuál es la fuente real del peligro? Y tenemos el inventario, ¿vale? Tenemos el inventario de las fuentes reales. Recuerden que si no existe, pues podemos seleccionar. Entonces, por ejemplo, almacenamiento de cargas pesadas. Identifique esa fuente, ¿vale? ¿Cuál es el peligro de alzamiento? Entonces, por ejemplo, carga de cajas embaladas. Estoy identificando eso. Embaladas. Listo. ¿De qué tipo es? Esto es un peligro ergonómico, lo que estoy identificando. Efectos posibles. Dolores lumbares. Es un ejemplo, ¿no? Dolores lumbares. Ay, lumbares. Y recarga muscular. A manera de ejemplo. Muscular. ¿Listo? Y ahora, ¿quiero tener evidencias de ese peligro? Sí, por supuesto. Venga, entonces tomamos una fotografía o un video. Voy a tomar aquí la pantalla de mi computador. ¿Ah? Y tenemos la evidencia de que ese peligro lo encontré. ¿Vale? Ese peligro lo encontré. Y una vez lo tengamos identificado, pues lo enviamos a la plataforma. ¿Vale? Lo enviamos a la plataforma. ¿Listo? Y de esa manera entonces tenemos una aplicación móvil para que en sitio, esto que yo estoy haciendo en mi escritorio, lo tengamos ya previamente identificado. Y ahora sí, yo me siento en mi escritorio y esos peligros que yo identifiqué a partir de mi celular, yo lo voy a asociar a la actividad que corresponda. Ah, es en transporte de medicamentos, entonces venga al bañado acá y ya no lo voy a crear, sino que voy a seleccionar de los existentes que acabo de crear, pues cuál es el peligro que atañe esa actividad. Entonces fíjense que pensando en todo, Cantar Software les permite a ustedes pues tener la naturalidad de ir haciendo el proceso de identificación de peligros, como debería ser, en sitio, ¿no? Bien, perfecto. Aquí volví a la web. Por favor, me confirman con una manito arriba si están viendo la pantalla de mi navegador. Disculpas por cada vez preguntarles, pero me toca para confirmar. Gracias, Mariela. Gracias, Ulisa. Muchísimas gracias por la confirmación. Bien, perfecto. Seguimos. Entonces, una vez identificamos los peligros, como parte complementaria de la identificación del peligro, pues vamos a colocar los expuestos, ¿no? La cantidad de expuestos que tenemos a ese peligro. Recuerden que estos elementos son de entrada para poder determinar qué tan probable es. Entre más expuestos, mayor probabilidad. Entre menos expuestos, menor probabilidad. Si una actividad es rutinaria, si una actividad es rutinaria, una actividad aquí, por ejemplo, bueno, aquí no me aparece si es rutinaria o no.
una actividad rutinaria, es más probable que ocurra que una no rutinaria. Entonces, estos elementos los calificamos es para eso, para que la persona que vaya a calificar los riesgos, el nivel de riesgo, tenga criterios objetivos. Si estamos utilizando una metodología ANFE o HACCP, estamos haciéndola en conjunto. Venga, señor de logística, ¿cuántas personas tiene usted allá? ¿Vale? Por ejemplo. Posteriormente, cuando hagamos la identificación de los peligros en las actividades y zonas, vamos a valorar ahora sí los riesgos en una segunda matriz, perdón, en una segunda fase. Por cada actividad vamos a mirar que tenemos una serie de peligros ya previamente identificados. Y aquí vamos a evaluarlo a través de una metodología de probabilidad por severidad, ¿vale? Esto es una matriz de 4 por 5. Miren que es una matriz que es diseñada por nosotros. Las variables que ustedes determinen aquí son personalizables, ¿vale? Son personalizables las que ustedes quieran. Aquí es una matriz de 4 por 5. Debemos decir, vamos a hacer un cruce entre 4 variables de probabilidad contra 5, perdón, contra 4, aquí hay 1, 2, 3, 4, perdón, 4 por 4, contra 4 variables de severidad. ¿Qué tan probable es que el peligro ocurra? ¿Es improbable, poco probable, probable o muy probable? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es improbable? Por eso es importante establecer dentro de los controles un procedimiento que me explique qué es improbable. Ah, no sé, nunca ha ocurrido en la organización, entonces es improbable. Poco probable, ha ocurrido 2 veces en los últimos 2 años. Probable, ha ocurrido 5 veces en los últimos 2 años. Muy probable, no sé, la cantidad de expuestos supera los 10 expuestos, entonces es muy probable. Estos criterios ustedes los definen y ustedes en su procedimiento establecen y hay que explicarlo. ¿Qué es esto? ¿Vale? Aquí podríamos tener una ayuda, si ustedes quisieran, una ayuda para que la persona le dé clic y le explique la metodología para que sepa qué significa esto. ¿Bien? Lo mismo la severidad, leve, grave, muy grave, mortal o catastrófico. ¿Qué es leve? Ah, no sé, una herida que no genera incapacidad, por ejemplo, entonces es leve. Grave, genera incapacidad entre 1 y, no sé, 180 días. Entonces es grave. Muy grave, genera incapacidad de más de 180 días, por ejemplo, la consecuencia. Mortal o catastrófico, porque pues creo que esto es claro, ¿no? Genera la muerte, por ejemplo, pues es mortal o catastrófico. ¿Cómo hace la persona para establecer este criterio? Tiene que tener elementos objetivos, ya sea en un conjunto de equipo, trabajando, analizándolo, o con las estadísticas que tenga de los eventos ocurridos por ese peligro de los últimos años, ¿vale? También son elementos de entrada. Simplemente calificando la plataforma, dándole aquí el botón guardar, me va a calificar de manera automática la metodología. ¿Qué nivel de riesgo es? ¿Es moderado? ¿Es aceptable? ¿Es alto? Dependiendo de la calificación que estemos viendo. Eso lo hacemos por cada peligro. Fíjense que lo vamos a hacer por cada peligro. ¿Vale? Aquí voy a calificar, por ejemplo, este con este. Y simplemente dándole guardar, pues aquí tenemos la metodología. ¿Qué significa esto? Pues en la metodología podemos sacar aquí una ayuda para mostrar esa configuración, pero también ustedes dentro de la plataforma pues van a poder conocer qué significa eso, ¿vale? ¿Qué significa eso? Voy a mostrarles aquí la metodología de ISO 45001, por ejemplo. ¿Qué significa ese riesgo inherente? ¿Por qué me da, por ejemplo, el cruce entre muy probable y leve me da moderado? ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice el riesgo inherente de la metodología matriz inherente. Aquí me dice, mire, cuando sea una probabilidad improbable y leve, me va a dar aceptable. Y esta es una metodología matricial de 4x4, ¿vale? ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Es importante que ustedes lo determinen dentro de su sistema de gestión, dentro de su procedimiento. Por eso aquí, cuando calificamos muy probable la probabilidad y leve, medio moderado. Vamos a verlo. Muy probable y leve me da moderado. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen que establecerlo dentro de su procedimiento. ¿Cuáles de estos niveles de riesgo van a ser tolerables para la organización? Ah, no sé, todos los que me digan aceptable. ¿Qué quiere decir aceptable? En su procedimiento ustedes establecen, no, pues que son peligros cuya probabilidad es baja y consecuencia es baja y o que los controles son suficientes para evitar que se manifieste. Entonces, a eso no los voy a trabajar en primera instancia porque son aceptables. Pero a todos los demás sí tengo que priorizarlos porque son peligros que se pueden materializar y que pueden ser significativos dentro de mi organización, ¿vale? Eso lo establecen ustedes. En cualquier momento yo puedo ir mirando cómo me va quedando la matriz con este botón de matriz. Aquí vamos a ir mirando cómo me va quedando, que es la matriz ya diligenciada. La estoy diligenciando por etapas, pero el resultado es la matriz, ¿vale? Toda la matriz diligenciada. Estas matrices ustedes las pueden exportar a un Excel si ustedes quieren analizarla, ¿vale?
Seguimos entonces con la calificación. Controles existentes posteriormente a hacer la valoración inicial. Entonces, por cada uno de los peligros, vamos a añadir cuáles son los controles que ustedes van a determinar para evitar que ese peligro se manifieste. Y aquí vuelve otra vez la opción de crear controles. Yo voy a tener un inventario de controles dentro de mi organización, todo un inventario de controles. Ustedes van a poder aquí crear y almacenar la información de los controles definidos y establecer por cada control de qué tipo es. Miren la jerarquía, ¿es de eliminación o es control administrativo? Puede ser un o varios, ¿no? Puede ser un control, puede que estoy estableciendo un control administrativo y al mismo tiempo un control de ingeniería. Por supuesto, puedo estar estableciendo dos al mismo tiempo, ¿vale? Aquí tenemos la jerarquía de controles. Tipo de control, ¿qué voy a enfocar esto? ¿Es correctivo? ¿Es preventivo? ¿O es los dos, preventivo y correctivo? Todos estos campos son personalizables. Frecuencia con la que se aplica el control mensual. Esto les va a ayudar a ustedes a determinar la frecuencia de seguimiento, ¿no? Frecuencia de seguimiento de los controles mensuales, ¿vale? ¿Qué estoy mitigando? ¿La probabilidad, la severidad o la probabilidad y severidad? ¿Qué es lo que estoy mitigando con este riesgo? Con este control, perdón. Tipo de mitigación? ¿Estoy mitigando directamente en la fuente, en el individuo o en el medio? ¿Y cuál es la evidencia de aplicación de ese control? Es importante que ustedes la determinen para poder ir a inspeccionar si efectivamente se está haciendo en la frecuencia y con el mecanismo establecido. Bien, a medida que ustedes vayan creando los controles, pues ustedes van a tener un inventario de controles en la plataforma, todo un inventario de controles definidos para que si existe el control, pues simplemente lo seleccionen en el peligro que aplique. Una vez establezcamos los controles, dependiendo si ese control está impactando la probabilidad o la severidad o los dos, automáticamente la plataforma va a calcular el nivel de riesgo residual, simplemente dándole clic en guardar. ¿Cómo hace la plataforma? Pues dependiendo de los controles establecidos, mitigando la probabilidad del riesgo, él va a bajar el nivel de riesgo, ¿vale? Va a bajarlo. Si no son eficaces los controles, pues el nivel de riesgo después de la aplicación de ese control, pues no va a ser eficaz. Y aquí tenemos un comparativo entre cómo estaba el riesgo inicialmente y cómo terminó. Puede ser que los riesgos al final, después de establecer controles como tenemos acá, pues no sean aceptables todavía, como este, por ejemplo. Para esos controles, entonces, perdón, para esos peligros que todavía son no efectivos, y fíjese que la plataforma me va a calificar de manera automática la efectividad de los controles, aquí los tenemos calificados, este es razonable, por ejemplo, con base a la mitigación del control. Vamos entonces a añadir planes de tratamiento, ¿vale? Vamos a añadir planes de tratamiento que les permitan a ustedes, por ejemplo, establecer un plan que hay que hacer adicionalmente para evitar que ese peligro se manifieste. Y aquí vamos a tener entonces la posibilidad de tener planes de acción para ir controlándolos, esas tareas adicionales que hay que hacer para evitar que el peligro se manifieste. Bien, dentro de la plataforma vamos a tener entonces al momento de generar la matriz un panel de gestión, ¿vale? Para que ustedes puedan, por ejemplo, comparar el riesgo inherente, ir comparando el riesgo inherente, o bueno, a ver, la severidad, por ejemplo. Acá la severidad de los riesgos. ¿Qué porcentaje de controles son graves, mortales, catastróficos o muy graves? Y poder hacer comparativos entre periodos, ¿vale? Poder hacer esas comparativas entre diferentes periodos y poder hacer el análisis dentro de la plataforma. También tenemos la opción de informes para que ustedes puedan, a través de un gráfico de burbujas, o a través de un mapa de calor, poder establecer en dónde se encuentran los peligros establecidos en la matriz. Y aquí poder, por ejemplo, a través de un mapa de calor, poder ver los variables, ¿no? Si yo no sé qué peligro es este, recuerden que cada peligro va a ser inventariado dentro de la plataforma. Aquí yo lo puedo ver, qué peligro es para tener un mejor análisis. E inclusive yo puedo comparar cada uno de los peligros, ¿vale? Entre cómo estaban inicialmente y cómo finalizaron. Ah, mire que este peligro estaba en el cuadrante 1 al momento de iniciar, ¿vale? El peligro 5 y terminó en el mismo cuadrante. El 21 inició siendo en este cuadrante y terminó siendo en este cuadrante. Entonces les ayuda a ustedes a determinar pues los niveles, el análisis de riesgos. Ahora, tenemos aplicaciones adicionales para establecer o para ver de una manera más completa o más gerencial el resultado de este análisis, como por ejemplo el Business Intelligence. El Business Intelligence es una aplicación que les permite a ustedes tener gráficas analíticas de cualquier información que tengamos en la plataforma. Esto disponible a partir de los planes L. Entonces, por ejemplo, si ingresamos a este ejemplo, tenemos una hoja de BI que nos permite hacer un análisis más específico de la gestión de riesgos. Entonces aquí ya voy a poder manipular, yo voy a poder manipular acá
toda la información para hacer un análisis mucho más gerencial. Entonces yo quiero, por ejemplo, filtrar por año. Quiero comparar entre el año 2024 y 2025, ¿vale? Y poder hacer un análisis entre diferentes matrices. Voy a analizar entre esta, no, entre 45, vamos a ver, riesgos, esta y esta. Y poder hacer un análisis entre dos evaluaciones, poder determinar aquí qué tan impactante fue una matriz y otra frente al riesgo inherente y frente al riesgo residual. También vamos a poder tener cada uno de los peligros por cada uno de los riesgos. Vamos a poder tener aquí cada uno de los riesgos identificados, cuáles son por tipologías, por ejemplo, cuáles son los riesgos por nivel residual, por tipo y nivel residual, qué porcentaje de los riesgos son preventivos o detectivos, qué porcentajes de los controles son administrativos, controles de ingeniería, de los planes de tratamiento, cuántos planes he creado, cuántos están cerrados, abiertos, cuántos días en promedio me he demorado para cerrarlos. Si quiero visualizar cualquiera de los datos de aquí, yo puedo darle clic y la plataforma me lleva al registro específico para poder visualizar, por ejemplo, este plan de tratamiento y poder hacer un control mucho más específico. Bien, de esa manera entonces, digamos que hasta aquí tendríamos lo que es la evaluación de los riesgos en el proceso.